En Contexto. Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? Se lo informamos a continuación. La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo pretende asfixiar financieramente a cualquier agrupación opositora que le signifique un peligro de perder el poder, afirmó el lunes la presidenta del Partido Ciudadanos por la Libertad, Kitty Monterrey, quien anunció que pese a ello y la interminable ola de secuestros políticos, se dispone a participar en las elecciones que el régimen prepara para noviembre. Según la presidenta de C por L, desde hace un mes solicitaron préstamos para promover el voto, pero la banca nacional simplemente no le da una respuesta ni justifica su silencio. Kitty Monterrey insistió en que se debe participar en los comicios aún y con todas las adversidades, con secuestros políticos y amenazas. El Partido de Restauración Democrática, liderado por el reverendo Saturnino Cerrato y a quien el Consejo Supremo Electoral le cancelara su personería jurídica, no pierde la esperanza en recuperar su estatus legal para participar en las elecciones generales de noviembre de este año, a pesar de que fue encarcelado su precandidato presidencial Miguel Mora. Cerrato sería ahora el aspirante a la silla presidencial por parte de esa agrupación política que se salió de la coalición nacional luego de su cancelación de la personería jurídica. A esa postulación se agrega Fanor Avendaño, un analista y académico que en marzo de este año fue propuesto como candidato a magistrado del Consejo Supremo Electoral Sandinista por los partidos Alianza Liberal Nicaragüense ALN y la Alianza por la República APRE. Sin embargo, su precandidatura no tuvo éxito. La ministra de Relaciones Exteriores de España, Unión Europea, respondió a la carta de ofensas enviada por el régimen de Daniel Ortega luego de que esta diplomática sugiriera liberar a los presos políticos y en especial a los secuestrados en las últimas semanas. Aracha González, canciller del gobierno de España, dijo que hay un clamor internacional sobre las faltas de derechos humanos en Nicaragua y el mundo y que no se trata de algo personal. En una carta pública enviada a la canciller española por el régimen de Daniel Ortega, le califica de ignorante, atrevida, trasnochada y mandamás. Esta reacción podría traer consecuencias graves entre las relaciones Madrid-Managua, aseguraron algunos expertos en relaciones internacionales. Los casos de coronavirus acumularon al 23 de junio un total de 17.939 casos verificados por el Observatorio Ciudadano COVID-19, que indicó que los fallecidos por la pandemia suman un total de 3.418. La semana pasada se reportaron 123 nuevos casos sospechosos desde 11 lugares, 10 departamentos: Managua, Granada, Matagalpa, León, Río San Juan, Estelí, Masaya, Boaco, Carazo y Jinotega y la región autónoma de la Costa Caribe Sur, mientras que los fallecidos fueron 14. Entre el 17 y el 23 de junio se reportaron 14 nuevos fallecimientos por sospechas de COVID-19. Estos fallecimientos se reportan desde 5 departamentos: Managua, León, Masaya, Carazo y Granada, de acuerdo con el organismo conformado por especialistas en salud y científicos del sector privado. Durante sus homilías el pasado domingo, los obispos de Nicaragua, Silvio José Báez y Rolando Álvarez, inyectaron esperanza a los feligreses que cada día siguen los mensajes de estos religiosos. El obispo de la arquidiócesis de Managua, Silvio Báez, dijo que uno de los mayores riesgos a los que se enfrentan los pueblos que viven bajo regímenes violadores de derechos humanos y libertades es acostumbrarse al atropello y verlo como normal, por lo que llamó a los nicaragüenses a no ver con normalidad las violaciones a los derechos humanos, mientras que el obispo de la diócesis de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, dijo que Nicaragua está agonizando por ciclos de guerra, corrupción, violencia e injusticia, pero aún no está muerta, sino que duerme. Por eso llamó a los creyentes a orar por la liberación de la nación. A nivel internacional, unas 7 personas murieron, en su mayoría combatientes de una milicia iraquí apoyada por Irán, en un bombardeo selectivo de Estados Unidos perpetrado esta madrugada en una zona de Siria situada apenas a 1 kilómetro de la frontera iraquí. La fuente, que pidió anonimato, explicó que entre los fallecidos hay un menor de 9 años y 5 miembros del grupo de milicias iraquíes Multitud Popular, si bien no precisó detalles sobre la identidad de la 7ª víctima. De acuerdo con la versión del Pentágono, esta madrugada hubo 2 bombardeos en el territorio sirio y 1 en el territorio iraquí. Este es el segundo ataque aéreo de este tipo realizado por Estados Unidos en territorio sirio contra presuntas posiciones de las milicias proiraníes desde la llegada al poder del presidente Joe Biden. Les informó Moisés Mercado. Gracias, Moisés, por tu resumen. Dicen que son viernes negros. Me parece que todos los días son oscuros, todos los días son de incertidumbre, y eso sobre Nicaragua. Claro, se han especializado en los fines de semana para
cuando uno menos lo espera, enterarse de que está siendo secuestrado otro miembro de la oposición nicaragüense. Y el viernes le tocó a Pedro Joaquín Chamorro Barrios, periodista, hijo de su padre del mismo nombre, y de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro. ¿De qué lo acusan? Pues de lo mismo que a todos, de lo que le sale del orto a Daniel Ortega y a Rosario Murillo. De eso le señalan. Y he de decir que Pedro Joaquín había sido muy comedido en sus declaraciones, había incluso evitado aparecer en público, seguramente previendo que era importante mantenerse en libertad y no secuestrado. Hasta ahora no sabemos dónde está. Se supone que debe estar en las ergástulas del régimen. Pero incluso en sus artículos de opinión, en la columna semanal del diario La Prensa, nunca encontramos altisonantes y por el contrario, Chamorro comedido, con un lenguaje, diría yo, propositivo incluso, hacía los señalamientos en contra de la dictadura. ¿Qué fue lo que pasó para que Pedro Joaquín Chamorro Barrios fuera secuestrado el fin de semana? Se puede explicar de alguna manera en el tweet que nuestra colega Tiffany Roberts compartió este fin de semana, cuando ya Chamorro había sido secuestrado. Dice este tweet: horas después de esta entrevista, Pedro Joaquín Chamorro fue arrestado. Este domingo en Aquí y Ahora, el show, hablamos de la represión en Nicaragua y nosotros vimos la entrevista o el reportaje que hizo Tiffany acá en Estados Unidos, y en ese intercambio con ella, él dice que no le han propuesto de ninguna manera ser candidato a la presidencia de Ciudadanos por la Libertad. Primero porque Ciudadanos por la Libertad no estaba en disposición de aspirar a la presidencia con alguien que fuera de su agrupación. Pero en esa entrevista, Chamorro Barrios dice: si a mí me lo piden, yo estoy en disposición de hacerlo. ¿Cómo se enteraron los cenutrios de que Pedro Joaquín había dicho eso? No lo sé. Si se enteraron, tampoco lo sé. Lo cierto es que después de esa entrevista, horas después, es secuestrado. Y podría considerarse también como una especie de pasada de cuentas, porque Carlos Fernando, que era como uno de los filetes que más quería saborear a la Cecínica, no pudo ser secuestrado. Y por tanto, se puede considerar una venganza también en contra de la familia Chamorro, que, como decía el colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, también en medio de todo esto, de toda esta ola represiva, se ve una hazaña en contra de la familia Chamorro. A estas alturas, solamente falta que secuestren a Claudia Chamorro, y a doña Violeta, que está postrada en una cama. A mí no me extrañaría absolutamente nada a estas alturas. Nada. No descarto nada de parte de los protervos del Carmen. Definitivamente que no. Claudia, oigan bien, Claudia, al igual que Carlos Fernando, simpatizó con ellos en los años 80. Pero como están en una pasada de cuentas y están en una facturadera, ¿verdad?, de cosas del pasado, parece, entonces no es de extrañarse que de pronto incluso a doña Violeta la dejan sola con alguien del servicio, de la casa, de los colaboradores del hogar, que la dejen pues bajo el cuidado de ellos. No es de extrañarse. Claudia es esposa de Edmundo Jarquín, conocido también como el Feo, que ha estado opinando en programas de televisión y ha estado opinando también siempre con artículos de opinión. Así que no es de extrañarse. Todo lo que se pueda pasar por la mente de ustedes es posible en Nicaragua ahora. Como también es posible ver una carta absolutamente hepática, visceral. O sea, esa carta que le manda, supuestamente, digo supuestamente porque yo estoy clarísimo de que no es él solamente firma por órdenes de su ama. O sea, la carta de Rosario Murillo a la canciller española Arantxa González Laya
es impresionantemente vergonzosa, porque se supone que es de un diplomático hacia otro. Pero en esa carta que ustedes van a ver en pantalla en unos segundos, ahí se habla y se ocupa cualquier tipo de epítetos. Le dicen alguaciles, le dicen conquistadores, les dicen criminales, les dicen a los españoles. Y supuestamente es Pitipoa Moncada el que le escribe. Yo creo que ahí está la víscera y las bilis, de Rosario Murillo de lado a lado, de puño y letra. Dice, sin percatarse en su perorata delirante, trasnochada, manda más, que llevamos siglos sin dominio español, además de nunca haber reconocido bondad alguna en esos furibundos crímenes hispánicos, crímenes de lesa humanidad. Culturalmente, nunca hemos sido ni somos súbditos de su reino. Todo lo contrario, señora González. Fuimos sometidos al dominio esclavo por la fuerza bruta de la espada y la cruz. Y baram, bam, bam, baram, bam, bam. Bueno, es una cosa realmente vergonzosa. O sea, desde el punto de... A ver, se supone que en la diplomacia, ¿verdad? Debe haber algunos márgenes. Y eso tiene que ver con cómo se comporta el otro. Puede ser que a la dictadura le parezca altisonante que la canciller española diga, hemos buscado un diálogo con el régimen en Managua, nos cierran la puerta. Y a esta carta ofensiva, que es prácticamente un ensayo podrido de redacción hepática, la respuesta de la canciller española hoy fue, a ver, dejémonos de cartas y de contracartas. Esto no es de cartas ni de misivas ni de responder a ofensas. Hay un clamor internacional en relación a Nicaragua, a los derechos humanos y a la posibilidad de que el nicaragüense pueda decidir su presente y su futuro por medio de elecciones libres, transparentes, observadas local e internacionalmente. Toda esa tambarria y todo ese fárrago de párrafos lleno de ofensas, que es una cosa vergonzosa realmente desde el punto de vista diplomático, pero es que lógicamente hace cínica, está bílica, ¿no? Está por donde habla, destila la bilis y se le salen por todas partes. Y está bien. Y tiene derecho. La frustración y la amargura se ocupan de ella. Pero la respuesta de la canciller española fue casualmente, ¿saben qué? A ver, esto no es de estar respondiéndole ofensas ni nada de esto. Esto es responderle al pueblo de Nicaragua. Al pueblo de Nicaragua hay un clamor internacional para que al pueblo de Nicaragua se le responda por el respeto a sus derechos humanos, a sus libertades y a su derecho libre y soberano de elegir de verdad. No hacer comparsa ni remedio de elecciones para que los delincuentes del Carmen se queden en el poder. No, elecciones de verdad. Así que vamos a ver qué sigue en esta sube y baja que hay de la dictadura en relación a la comunidad internacional, que le sigue indicando que debe retomar el cauce democrático. Monseñor Silvio José Báez, este fin de semana, se refirió al evangelio de la hemorroisa, la mujer que tenía un sangrado vaginal y que se acercó a Jesús en medio de una muchedumbre, confiada en que si solamente podía tocarlo, solo con tocarlo podía sanar. La mujer rompió la regla de que, porque, a ver, en esos tiempos, una mujer que tenía una enfermedad esa era vista como indigna. Y entonces acercarse al maestro y tocarlo era una cosa verdaderamente pecaminosa. Ella se atreve, lo toca, rompe la barrera y recupera su dignidad con haberse acercado al maestro. Dice Monseñor Báez que hay pueblos que sufren hemorragias a causa de tiranía y que hay que tener cuidado porque la mujer pudo haberse acostumbrado a su condición de enferma y morir bajo eso. Sin embargo, sale, rompe la barrera, se acerca al maestro, lo toca y es sanada. Es decir, los pueblos no pueden acostumbrarse a
a estar en estas hemorragias, y mucho menos cuando tiene que ver con tiranías que oprimen las libertades. También hay pueblos que sufren hemorragias, pérdidas de sangre, que significa la vida. Hay pueblos que sufren hemorragias a causa de tiranías irracionales que los oprimen. Estos pueblos se van desangrando poco a poco, empobreciéndose, perdiendo libertad, dignidad y futuro. Pero estemos atentos, porque uno de los mayores riesgos es acostumbrarnos a la opresión que desangra a los pueblos. Y el mayor riesgo que se puede correr en esta situación, según el obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Managua, es acostumbrarnos, normalizar la represión, normalizar la injusticia, normalizar el aplastamiento de las libertades. Y es por eso que hace un llamado a evitar a cualquier costo hemorragias sociales. Podemos sobresaltarnos cuando salen a luz pública las noticias, los atropellos a los derechos humanos, pero siempre existe el riesgo de ir aceptando lo que sucede como parte de una triste normalidad. Podemos llegar a pensar incluso que no es posible hacer nada. No nos acostumbremos a las hemorragias sociales. No aceptemos como normal la represión, la violencia y la injusticia que desangran a los pueblos. Y es lo que hemos dicho en varias ocasiones acá: normalizar lo ilegal, normalizar el atropello, normalizar el secuestro, normalizar la violación a los derechos humanos es lo más peligroso que le puede pasar a un pueblo. Es decir, verlo como, eso es algo de todos los días. ¿A quién se llevaron ahora? Perdón. O sea, nosotros no podemos aceptar como nuestra realidad esa violación a derechos. Y es por eso que también dice que como la mujer, como la hemorroisa, como la mujer enferma, el pueblo cuando ve que está postrado precisamente por esa hemorragia, debe de levantarse para buscar cómo detenerla y alcanzar su libertad. Como la mujer del Evangelio de hoy, también los pueblos deben dejar de sangrar, levantarse de su postración y buscar nuevos horizontes de libertad y de justicia. Jesús nos asegura en el Evangelio de hoy que Dios lo quiere y no dejará de darnos esperanza y comunicarnos su fuerza. Y hay que seguir dando la batalla casualmente en esa dirección. Y a propósito de temas relacionados con la Iglesia Católica, se dio la ordenación episcopal y la toma de posesión de Monseñor Isidoro Mora, el nuevo obispo de la diócesis de Ciuna. Se trata de un hombre de 51 años, nacido en Matagalpa. Estudió filosofía en el Seminario Mayor San Pedro de Granada, estudió teología en el Seminario Nuestra Señora de Fátima. Fue ordenado presbítero el 20 de septiembre del 2003, incardinado con la diócesis de Matagalpa, administrador entre los cargos que ha tenido, vicario parroquial de San José de Matiguás y Nuestro Señor de Esquipulas, entre el 2003 y el 2004, administrador parroquial de San Isidro y San Dionisio en los años 2004-2006, párroco de San Juan Bautista en Muy 2007 y 2008, párroco de San Ramón en San Ramón 2009-2021 y vicario general de la diócesis de Matagalpa, Monseñor Isidoro Mora, que tomó posesión como obispo en la diócesis de Ciuna. Ahí está el padre French, padre Rodolfo French, estaba en esta, concelebró la Eucaristía, y estaba también la conferencia episcopal en la ordenación episcopal y toma de posesión del nuevo obispo de la diócesis de Ciuna. ¿Qué dijo en su intervención? Estaba más que entusiasmado el nuevo obispo. Dice que quiere, entre otras cosas, sentir que se relaciona con la gente y que ese olorcito a pescado, a rondón, al palo de mayo de la zona del Caribe, quiere tenerlo con él, y que la gente se acerque a él con confianza y que le ayuden a ser un buen pastor. Pido al Señor me dé la gracia, la alegría de ser uno más de ustedes,
que encarne su realidad, su vida, sus tristezas, sus penas, sus dolores, que huela a coco, a pescado y a rondón y baile al son del palo de mayo. Por eso dije, Señor, que se haga en todo tu voluntad. Aquí estoy, hermano, para caminar con ustedes, con mi corazón abierto, para darme a ustedes. Hermanos y hermanas, oren por mí, para ser el pastor que ustedes se merecen. Y como dijo un hermano, le ayudaremos a ser pastor. Pues yo les pido hoy a ustedes, ayúdenme a continuar esta obra que nuestros antepasados asumieron con mucha alegría y amor. Porque el pastor no nace, se hace en el campo, se curte con el sol y se vuelve parte de su rebaño al encarnarse en su pueblo, es decir, un pastor con olor a oveja. Ese era Monseñor Isidoro Mora, obispo de la diócesis de Ciuna. Saludó a todos los obispos que le acompañaban, incluso hizo algo que a mí particularmente me sorprendió, que fue saludar a Monseñor Silvio José Báez, aun cuando está ausente, cosa que no hacen el resto de obispos en sus Eucaristías. Así que qué bien el gesto de Monseñor Isidoro Mora, que dijo en la distancia mandarle un abrazo y el agradecimiento y cariño al obispo auxiliar de la arquidiócesis de Managua. Los otros lo ignoran, dicen que no pueden mencionar. Hay una parte en la Eucaristía que dice que le piden por el Papa, le piden por el obispo o por por el obispo o el arzobispo de cada nación, por el obispo auxiliar. Y en Nicaragua la mayoría no mencionan a Monseñor Báez. Y eso no lo digo porque a mí se me antoja, eso lo dicen ustedes mismos, me lo han contado. Así que qué bien que el nuevo obispo en su primera intervención decide mencionarlo. Qué bien. Felicitamos y saludamos a Monseñor Isidoro Mora. Doña Kitty Monterrey brindó una conferencia de prensa hoy, temprano, rechazando el secuestro de Pedro Joaquín Chamorro. Dijo que hay que ponerle mente a esta situación porque es un guión trasnochado que siempre fracasa, que ellos van a seguir dando la batalla y que las elecciones van a batallarlas a como sea. Quienes están equivocados y deberían rectificar son los que pretenden arrastrar a Nicaragua a los horrores de las dictaduras militares y los regímenes comunistas del siglo pasado, persiguiendo periodistas, asaltando medios de comunicación, secuestrando a medianoche a opositores y manteniéndolos encerrados en aislamiento, sin derecho siquiera a asistencia legal y médica. Este es el mismo guión fracasado de todas las dictaduras que durante décadas provocaron dolor y atraso a sus pueblos, pero terminaron desapareciendo en el basurero de la historia. La señora Monterrey dice que pueden encerrar a todos las figuras visibles de la oposición y que eso no va a lograr que el 75% de la población decida dejar de rechazar al Frente Sandinista. Parecen no darse cuenta que la oposición no es un pequeño grupo, sino una inmensa mayoría, y que cuando los opositores conocidos ya no alcancen en las cárceles, va a seguir libre el mismo 70% de ciudadanos que los rechazan. Y esa mayoría, votando unida, va a ser una realidad electoral innegable, imposible de esconder. Quienes se aferran al poder mediante la violencia, solamente están avanzando por un callejón sin salida. Por eso, nuestro llamado al régimen de Daniel Ortega y a sus seguidores, que ya sabemos que no creen en la democracia ni en los derechos humanos, es un llamado a la sensatez y a la cordura, que el ansia desmedida de poder no los lleve a destruir un país del que ellos y su familia también son parte. Dice doña Kitty Monterrey que la Alianza Ciudadana, que lideran Ciudadanos por la Libertad y la Alianza Cívica, no tomarán el camino de la desesperanza ni el camino de la indiferencia, y que
Es por eso que insisten en ir a las elecciones independientemente de lo que pase. En la Alianza Ciudadanos por la Libertad no vamos a tomar ni el camino de la indiferencia ni el camino de la desesperanza, porque creemos que si todos los nicaragüenses juntamos nuestros esfuerzos, podemos alcanzar la libertad sin más dolor ni violencia, por la única vía posible, que es exigiendo y ejerciendo nuestro derecho a elegir mediante el voto en elecciones libres y transparentes. Y reafirmamos esta decisión en momentos muy difíciles, cuando nuestros líderes locales están bajo constante hostigamiento y pareciera que se está tratando de asfixiar financieramente a la oposición política, al no poder conseguir hasta ahora, ni siquiera mediante préstamos, los recursos necesarios para promover y defender el voto. Es difícil creer que puedes participar en un proceso electoral en que todas las cosas están en contra de, incluso el dinero. Se han acercado a 2 bancos, es lo que tengo entendido, ¿verdad? Y en los 2 les han dicho que no hay manera de que les presten dinero. Estaban aspirando para trabajar con las completas, como se dice, a unos 6 millones de dólares. Lo óptimo para fiscales, para tema de campaña electoral, para publicidad, para esto y aquello, que requiere en un proceso como este, es entre 15 y 20 millones de dólares. Ciudadanos por la Libertad se ha acercado a los bancos a pedir 6 y les han dicho que no. No hay manera. Y me decía uno de los miembros de Ciudadanos por la Libertad que amablemente me comenta lo que pasa a lo interno, sin que parezca chisme, porque a mí no me gusta hablar de chisme, sino de cosas concretas, decisiones que se toman. Me decía este ciudadano, esta ciudadana, para dejarlo en el aire, ¿verdad? El sexo, que no hay otra cosa que la pueda hacer desistir a la señora Monterrey de participar en el proceso que no sea esto, el dinero. Por tanto, en algún momento podríamos ver que se flexibilice, si acaso, algún tipo de proceso de financiamiento, porque de la empresa privada no están recibiendo absolutamente nada, de fuera tampoco por la ley de agentes extranjeros. Entonces, si a Ortega le conviene que ellos participen, algo les va a soltar. Y no él directamente, sino a través de los bancos. Le va a dar permiso a un banco para que financie, si acaso. Y doña Kitty dice que ya no se puede pensar de ninguna manera en un proceso de selección de candidatos como lo que tenían pensado. Primero porque la mayoría de ellos está secuestrado. Segundo, porque no hay plata. Dice que van a preguntarle a los que están, a los otros 2 que están ahí, que es el señor, creo, Américo Treminio, creo que uno de ellos, y el señor Vidaurre, también conocido como el Religioso Ceja Real, que es el otro que está ahí con la posibilidad. A mí lo que me extraña de estas declaraciones es que doña Kitty aceptó que sus precandidatos están inhibidos. Y no hay sentencia firme sobre esto. Que están investigados por un proceso inventado. Sí, estamos claros. Si eso nadie lo niega. Pero no están inhibidos. Ella ha decidido inhibirlos. Porque independientemente de todo, se hace la encuesta con los nombres que estaban ahí, Arturo Cruz, Juan Sebastián Chamorro, se mete a Cristiana también, se mete, y el que quede, ese es el candidato. Que no hay debate, no hay debate, no se puede debatir, estamos de acuerdo, pero la encuesta se puede hacer. A mí lo que más me extraña es que ella asuma, o mejor dicho, cumpla con la orden que le mandaron los vitriólicos del poder electoral, diciéndole que cuidado, van a inscribir a candidatos que están o personas que están con procesos. O sea, ella decidió acatar la orden que le mandó Ortega a través del poder electoral. Porque yo hubiera respondido, miren, sí, aquí están nuestros candidatos, son estos, fulano, perencejo y menganejo.
Ah, que está inhibido. Inhíbalo usted. Yo no. A mí demuéstreme que hay una sentencia firme y definitiva que saca de juego electoral porque perdió sus derechos políticos, perdió sus derechos civiles. O sea, es realmente extraño que veamos tanta, pero tanta complacencia y tanto deseo de obedecer las órdenes que se emiten desde el Carmen. Acá está diciendo que no van a seguir con el proceso que estaban y que todo va a depender también de lo que decidan los únicos 2 precandidatos que quedan ahí, a ver si se abren para inscribir a otros de otras fuerzas. Pero esto es lo que decía la señora Monterrey esta mañana. Tenemos que comprender que lo que nosotros quisimos en un momento, que era una selección democrática de los candidatos, ya no es posible. En primer lugar, no tenemos ni siquiera el financiamiento. En segundo lugar, pues ya pretender hacer debates, encuestas, ya no es posible. Nosotros tenemos a 2 precandidatos inscritos. Obviamente los otros habían expresado su intención, pero no lo están. Creemos que va a llegar el momento de tener que abrir esa posibilidad a otras opciones después de hablar con los precandidatos inscritos y ver otro mecanismo, que es lo que estamos haciendo en estos momentos, porque el que se había diseñado ya lamentablemente no es posible. Ya, la señora Monterrey, por ejemplo, para que vean, o sea, a ver, es que aquí no se trata de señalarla por señalarla o porque no nos agrada o porque, bueno, pues su dulce carácter nos mantiene a nosotros también indispuestos con ella. No. La Constitución, dice en el artículo 47, son ciudadanos nicaragüenses los que hubieran cumplido 16 años de edad. Solo los ciudadanos gozan de los derechos políticos consignados en la Constitución y las leyes, sin más limitaciones que las que establezcan por razones de edad. Los derechos ciudadanos se suspenden por imposición de pena corporal grave o penas accesorias específicas y por sentencia ejecutoriada de interdicción civil. Eso quiere decir que debes de tener una sentencia firme que te quita los derechos políticos consignados en la Constitución y las leyes. Punto. Entonces, nadie puede explicarse por qué deciden que ya no. Ellos ya no. ¿A cuenta de qué? ¿Por qué asumir como válido el mamotreto judicial, esa payasada que se llama proceso de investigación que han abierto en la fecalía a los precandidatos y a los otros líderes sociales y a los empresarios y demás? Uno le dice, ¿sabe qué? Inhíbalo usted. Pero ya decir, es que no vamos a hacer esto porque ya los otros no están. Y eso es decirle sí a la dictadura, es decirle sí a este par de sátrapas, a estos crápulas, decirles que sí, porque si no haces lo que ellos te dicen, entonces está en juego. No solamente, esto no es la personería jurídica, hombre, si esto es otra cosa. No es la personería jurídica. Aquí suenan las llaves y como miran que efectivamente están echando preso a todo el mundo o están secuestrando a todo el mundo, entonces vea que es cierto, a usted también la podemos secuestrar. A Eduardo Montealegre también lo podemos secuestrar por los CNE. A usted, porque hay cosas ahí pendientes en el sistema gerencial del SICFA, en Hacienda, a Eduardo por lo de los CENI, a Álvaro por lo de las monjitas, a su esposa por lo del accidente que mató a un menor en un accidente de tránsito. Porque yo, de nuevo, no le encuentro explicación a que alguien decida que sus aspirantes no pueden correr. Por el contrario, aquí están. Estos son mis precandidatos. Inhíbalo usted. Pero no pasa eso.
perrunamente, sí, ya están ahí. Entonces, quiere decir que la Alianza Ciudadana, liderada por la señora Monterrey, creen que sus precandidatos son culpables. Creen que sus precandidatos cometieron los ilícitos que les está indulgando la dictadura. Están dándole espacio a que con esa inhibición, de hecho, la gente considere que no hay de este lado, del lado de los que dicen que son opositores, una resistencia a decir, ¿sabe qué? Yo no creo que usted tenga la razón en esta acusación. Demuéstremelo y mientras no me lo demuestre, ahí está mi precandidato. Demuéstremelo. Por lo menos esa debería ser la actitud. Pero decir que ya van a cambiar el mecanismo porque no hay manera de que corran porque ya no están aptos para correr, eso es aceptar. De hecho, lo que la dictadura mandó a decir a través de los payasos del poder electoral. Pero más que aceptar, obedecer la orden, so pena de usted asuma las consecuencias y no es la personería jurídica. No es eso. No es eso, lamentablemente. ¿Cuánto me gusta más, doña Dickel? Dígame para que la gente sepa. Bueno, pues, como para que vea que estoy ahí. 1422, nos acercamos rápidamente a los 1500, así que gracias por darle me gusta. Y hablando de los precandidatos y de acciones, hoy cumplen un mes Walter Gómez y Marco Fletes de haber sido secuestrados. No los ha visto su familia un mes. A ellos dos, a nuestra colega Lourdes Arróliga, la Lula, y a Cristiana Chamorro, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le ha otorgado medidas cautelares este lunes, de acuerdo a la información que se ha divulgado por la tarde. Walter y Marco, los que están a la izquierda, Lula, nuestra amiga y compañera de clases en la universidad, y Cristiana Chamorro han sido favorecidos por medidas cautelares. El tema es que las medidas cautelares a Daniel Ortega le tienen sin el más mínimo cuidado. Aquí está la carta enviada a la doctora Vilma Núñez, presidenta del CENIP, en donde le dice: Tania Renaum, que es la secretaria ejecutiva de la CIDH, que tiene bien a dirigirse a ella en nombre de la Comisión Interamericana con el objetivo de referirse a su solicitud de medidas cautelares en favor de Cristiana Chamorro Barrios. En atención a esa comunicación, me permito informarle que la comisión, en nota remitida en fecha, notificó al gobierno la resolución número 49-2021, cuya copia se adjunta a la presente comunicación. Mediante esta resolución, la CIDH decidió el otorgamiento respecto del asunto de la referencia conforme a lo dispuesto en el artículo 25 del reglamento. Es decir, acá, una vez más, la CIDH cumple con su labor, porque hay que decirlo. O sea, la CIDH no tiene cómo obligar a Ortega y a Murillo a cumplir, pero es de su menester emitir la resolución en donde se le otorga medidas cautelares y documentar el expediente, en donde se le conmina a un Estado a que respete esa decisión de que los derechos humanos y las libertades de esas personas, Walter Gómez, Marco Fletes, María Lourdes Arróliga y Cristiana Chamorro, se respeten. Lo irónico de esto es que es el mismo Estado el que la está persiguiendo. Ojalá y fuera un tercero para que el Estado sea el que intervenga y le garantice la libertad, la vida, su integridad física y demás. Pero no es así. Se trata casualmente del Estado, el que está atropellando a través de su fuerza represora, a través de coprófagos uniformados, a través de cobistas alegres de ser adulones, son los que están casualmente rompiendo cualquier tipo de norma desde el punto de vista de los derechos
humanos. ¿Cómo va la encuesta, doña Adíquila, hasta ahora? A ver si podemos... bueno, a ver si me la pasan unos segundos para ver cómo es la encuesta, doña Adíquila, cómo es la encuesta para que la gente vea ahí en el YouTube y vote. La pregunta ¿es Ortega una amenaza real para la estabilidad política y económica de la región centroamericana? Así comenzamos. No es, a estas alturas ya está en más votos y seguramente los porcentajes, si no se mantienen, han incrementado en el sí, o vamos a ver qué pasa cuando la actualicemos. Ustedes han visto, para ir cerrando, que los chupachancletas y calcetines de colores de la dictadura, sobre todo los propagandistas, han andado preocupados por fondos y que han inventado el tema del lavado de dinero a través de la fundación y la guacagolpista y no sé, un montón de cosas que son realmente insostenibles. Quiero decir que aquí cuando un ciudadano estadounidense o un nicaragüense, uno de cualquier nacionalidad, se me ha acercado a mí a darme $1 para decirme, gracias por tu programa, seguí haciéndolo. Yo me he sentido agradecido. Definitivamente que sí. Y entonces, ¿por qué? Se trata de un privado que confía en tu trabajo como periodista y como equipo y y como los Patreon, por ejemplo. Usted quiere ser Patreon, www.patreon.com/café con vos. Los Patreon son personas que han decidido uno a uno sumarse y ser patrocinadores directos de este programa. Ustedes deciden con cuánto pueden aportar. Nosotros somos agradecidos y además se ha constituido una familia tan maravillosa en los Patreon que es lindo cómo se intercambia ahí, cómo se trata de ayudar, cómo los unos a los otros, si tienen una actividad. Si uno está en California y conoce las cosas, le dice al de Miami o le dice al que está en Nueva York o al que está en el otro lado del mundo, en Alemania, cosas que a lo mejor no se manejaban o no se conocían, o ayuda recíproca. Es maravilloso realmente. Pero voy al tema de la ayuda y gracias a los Patreon de verdad por esa confianza en nosotros. De nuevo. Entonces, desde aquí, desde Estados Unidos, el Departamento de Estado, cuando apareció el invento del lavado de dinero, dijo, ¿sabe qué? Aquí no hay lavado de dinero. Aquí nosotros hemos hecho auditoría y y les hemos dado certificación. Allá el Ministerio de Gobernación le dio 3 años seguidos a la Fundación Violeta Barrio certificación de que todo estaba bien y por tanto no había nada que... Pero tenían que buscar, de alguna manera, sacar, encontrarle la cuadratura al círculo, ¿verdad? Encontrar agua en la cantimplora de Montoya, allá cerca de la casa del Vetusto, y comenzaron a inventar todo lo que inventaron. El punto para mí importante es el siguiente, vean, si fuese cierto, que no lo es, que ha habido algún tipo de manipulación, de malversación, o sea, en todo caso, el gobierno de Estados Unidos, a través de USAID, debería estar preocupado y reclamando que le rindan cuenta. Espérate un momentito, espérate, yo le tengo que rendir cuenta a los estadounidenses del dinero que yo ocupo para el desarrollo de los países como Nicaragua, como Honduras, como El Salvador, etcétera, ¿no? El gobierno de Estados Unidos, a través de su agencia de cooperación. Si acaso fuera cierto, no es así. Está harto demostrado. Y estos propagandistas han andado preocupadísimos por el fondo de USAID, inventando papeles en Word, inventando en Excel, inventando en cualquier cosa documento, porque como no tienen argumento, ellos inventan. Hasta el mismo Vetusto dice estupideces en público porque él tiene que respaldar lo que mandó a hacer, eso es lógico. Pero Nicaragua Investiga ha publicado hoy documentos del Estado de Nicaragua. Ahí sí nos corresponde a nosotros, porque son nuestros impuestos. Ha publicado hoy Nicaragua Investiga documentos oficiales de cómo chorrea el dinero de las empresas del Estado que usurpa y que usufructa de manera infame la dictadura para que estos aduladores, para que estos
lisonjeros sigan haciéndole eco de su propaganda, de sus mentiras y sus infamias. Cuando uno mira al zaraza de Radio La Primerísima, hablando y despotricando e inventando y tirándose flatulencias por la boca, cada uno de ellos, pero particularmente él, entonces uno dice, a la chocho, mano, clase de fanatismo. Pues no es fanatismo nada más, es dinero que reciben. Por ejemplo, adulón de Grigsby recibe nada más y nada menos que $500,000 de córdobas del Ministerio de Salud a través de la asociación denominada APRANIC, que es la que administra los bienes de Radio La Primerísima. ¿Cuánto? Sí, $500,000 de córdobas de los impuestos de los nicaragüenses. Acá está el contrato, que como de nuevo les digo, es casualmente Nicaragua Investiga. Ahí está, ¿ves? 499,560 bolitas. ¿Qué te parece? APRANIC, el MINSA. Resolución 019-2021, 25 de febrero del 2021. Entonces vos te das cuenta de que cuando este confundido de Grigsby habla, no es simplemente fanatismo, es porque le está lloviendo plata. Y plata de todos los nicaragüenses. Pero no es el único. Los otros pesos pesados, vergonzosamente, también reciben platita, ¿verdad? Estamos hablando de Adolfo Pastrán y estamos hablando también de Moisés Absalón Pastora. Se han convertido en verdaderas sanguijuelas, en garrapatas, que agarran, como quien dice, su buena tajada, y es por eso que uno los ve con los ojos al estilo telúricos, ¿verdad? Defendiendo vehementemente a la dictadura y sus mentiras. Qué mal, qué mal, qué mal que desde los ratings y los rankings uno se da cuenta de que botan el dinero. Por ejemplo, decía el tal Grigsby que cómo era posible que a un programa de televisión le dieran tanto, y era un programa de televisión. Entonces vos decís, anda a ver cuántos me gusta tiene, anda a ver cuántas reproducciones tiene Pastrán, anda a ver cuántas reproducciones tiene Pastora, y te vas a dar cuenta de que son un fracaso absoluto. Anda a ver cuánto tiene Artículo 66, anda a ver cuánto tiene Nicaragua Investiga, anda a ver cuánto tiene 100% Noticias, anda a ver cuánto tienes Café con Vos, y te vas a dar cuenta de dónde está invirtiendo bien el dinero. Están regalándole plata de los nicaragüenses, ¿verdad? A través de publicidad. Vean ustedes, este es el documento que dice quién es el que está recibiendo la plata, qué es lo que va a transmitir, cómo lo va a transmitir, pautación de 6 meses de spot, dice, de lunes a viernes, durante la programación del Canal 6. ¿Quién mira el Canal 6? Ustedes, a ver, me dirán algunos, pero es que este maje no entiende de que es televisión abierta, y la televisión abierta es más cara. ¿Quién mira Canal 6? Levanten la mano, por favor, ¿quién mira la Canal 6? A ver, en horario de 6 a 8 p.m. a continuación se realiza un spot en el programa Detalles del Memento, dice, Detalles del Momento, entiendo, que se transmite de 6 a 7 de la mañana, 2 spots en la revista Nicaragua Linda, que se transmite de 8 a 11 de la mañana, un spot noticiero a mediodía, un spot, y ahí va. Y ahí van justificando cómo se reparten la plata. Volvamos aquí a estudio. Ahí está y quien firma es Chema Enrique Moncada, que es el que se prestó
a conformar la sociedad celeste con la cual los hijos de Ortega adquirieron la señal de Canal 13. José María Enrique Moncada, este que está a la derecha de negocios internacionales publicitarios, es el que hace de puente para estas publicidades, para Pastor y para todos estos altoparlantes que son realmente vergonzosos, como se arrastran justificando crímenes de la dictadura. Y este José María Enrique Moncada, este es uno de los testaferros más grandes que tiene la familia Ortega Murillo. Entonces, los que andan preocupados, inventando cuentos, con un lavado de dinero que no existe, con fondos de los estadounidenses a través de USAID, estos se agarran la marmaja de reales y eso es de dinero de los nicaragüenses, del que paga usted y del que pago yo, porque de aquí cuando mandamos remesas también se paga impuestos a través de nuestra familia. Ah, pero eso no es malo. No, eso. Demostrame qué rating tenés, cuántos te ven, quién te escucha de verdad. Vale la pena, dólar por dólar. Te lo apuesto, vos contra mí, a ver quién pesa más. Y no hablo de masa muscular, porque hay un par de ellos que son grasientos y asquerosos, a los que nunca les voy a ganar en ese sentido. Pero uno por uno. Y les he retado aquí otra vez y una vez más. Dólar a dólar, cheque a cheque. A ver, los estoy esperando para ver si en algún momento aparece dentro de sus inventos cheques que sumen lo que dice, porque apareció el lenguarrás, que no es otra cosa más que un prostituto político, el tal Navarro, hablando de $300,000. Después apareció otro de 42,000, que es en equipos, que es lo único que pueden presentar como cierto. Eso. Y de allá aparecieron 118,000 hechos en Word. Y así van. Pero de nuevo, preocupados ellos por los fondos de los estadounidenses que llegan allá. Que dicho sea de paso, nada que ver. No hay absolutamente ningún argumento para darle fuerza a lo que dicen. Ah, pero agarran el presupuesto de los nicaragüenses y se lo entregan en publicidad a gente que nadie ve. A gente que tiene programas que solamente escuchan en sus casas. Ellos, yo a veces por accidente en YouTube estoy buscando cosas y veo que está uno de esos programas y me asomo a ver por un asunto de curiosidad, pero a lo mejor periodística, pues. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos lo están viendo? 40 lo están viendo. 16 lo están viendo. 33 lo están viendo. ¿A eso les da semejante marmaja de reales? Sí, es que le pagan no porque tengan audiencia, sino para que repitan como cotorras deslenguadas lo que Asesínica quiere escuchar. Lo que las 5 bollos pretende imponer como verdad. Y ahí deberían de estar preocupados porque ese es el presupuesto de los nicaragüenses. Dice Marvin Torres, estos personajes han andado por todos lados en la política. Solo les queda el frente, pero eso va a desaparecer pronto, dice por acá, gracias a nuestro amigo. Aquí está también Kenneth Flores, que nos mandó otro superchat en donde nos saluda con un me gusta. Sí, creo que ahí estamos, ¿no? A ver, quiero ver. Dice también saludos a Martín de González Amador, que nos mandó ahí un superchat. También Vicky 0413 nos mandó otro superchat. Y también Héctor Farias. Gracias a cada uno de ustedes. Kenneth, lo acabamos de leer también a Kenneth. Así que muchísimas gracias. Vean ustedes cómo es, ¿verdad? Preocupado por los fondos de los gringos, que no se han malversado. Ah, pero agarran el presupuesto de los nicaragüenses y lo despilfarran y hacen lo que quieren. Esta manada de sinvergüenzas
manada de sinvergüenzas que son los más aduladores, arrastrados que puede haber y oportunistas que puede haber en el mundo. ¡Ay! Patriotas, ¿eh? Defensores de la soberanía y de la autodeterminación, defensores de sus reales y de sus carteras, que son esta manada de miserables. Demuestren. Aquí se les demuestra con papeles, no con inventos hechos en Word. Felicidades, Nicaragua Investiga, por esa. Y es una cosa que se me había olvidado, se lo comenté a doña Decker. Tienen ley de ciberdelitos, tienen ley de gente extranjera, tienen... Y los periodistas seguimos informando, man. Y la gente sigue ayudando al periodismo a que se revelen estas cosas. ¿O ustedes creen que la gente de Nicaragua Investiga se fue a meter a una institución a sacar esos papeles? Es el mismo ciudadano que denuncia corrupción y la va a seguir haciendo siempre. Y nosotros reconocemos la valentía de ese ciudadano. Porque sin ese ciudadano, nosotros no nos enteramos en detalle, porque lo presumimos, pero no lo argumentamos. Cuando lo argumentamos ya con documentos, y esos documentos dicen cómo se roban, porque eso es un robo. Pagarle 500,000, pagarle 200,000, pagarle 300,000 a gente que nadie ve es regalarle el dinero y hacer charanga el dinero que no te cuesta. Saludos a Carlos Rodríguez desde Canadá, que nos está mandando también un superchat. Es el mismo empleado público que está harto, que está hasta aquí de ver semejante corrupción, robo, y cómo se agarra la plata del nicaragüense como que fuera cualquier cosa, mano, y se las da a estos chupachancletas y calcetines de colores para que repitan lo que Cecilio quiere escuchar. Eso es todo. No lo creen, no tienen convicción. Uno de ellos eran, miren, bueno, en el pasado hasta programas del sector empresarial tenían. Y agarraban, porque ahí sí agarraban por estar defendiendo incluso el modelo de público-privado. Hay que hacerlo constitucional. Ese mismo hoy es gran defensor a ultranzas de la dictadura. Pero bueno, pues se trata de totopostes políticos rancios que realmente dan vergüenza. No podemos pedirles más. Son almas en pena, miserables que se venden por unos cuantos centavos y que se agarran de lo que más les conviene al momento que les conviene. No tienen convicción política ni nada que ver con él, ni creen en lo que defienden. Lo hacen porque les pagan para eso. El mismo Grigsby hace un tiempo despotricaba contra Murillo y decía que hasta lo amenazaban de muerte. Que lo amenazaban de muerte solo por criticar a la compañera. Y un día de esto vamos a hacerlo, doña Dickel. Ya ahora sí tenemos que ponernos en serio a ver cuando le estaba pagando la Fundación Violeta Barrios de Chamorro y que pensaba que no había, ahí no decía que había algún golpe de Estado, ni que las protestas eran empujadas por Estados Unidos, ni que el pueblo de Nicaragua estaba a favor del Frente Sandinista en medio de esas protestas. Todo eso lo tenemos documentado con videos. Vamos a hacer un solo para que ustedes lo vean y que se enteren que este es un contorsionista político, este locutor, es un contorsionista político que se mueve al son de las maracas. Si es para la derecha, para la derecha. Si es para la izquierda, para la izquierda, para arriba, para abajo. Ahí andan. $500,000 de pesos, mano. Solamente a Pranic y solamente de un ministerio. No es el único. No es el único. Para que vean. Que vean. Por esto, miren, o sea, un funcionario público se encargó de escanear este documento y de pasarlo.
Esta es la gente que está harta. Que está harta de ver cómo se agarra el dinero de los nicaragüenses y se hace fiesta con él. Aquí está. Bueno, para que vean, pues, estos oportunistas. Así me llegaron los documentos de mi Nuevo Diario en una bolsa de Manila, con una cartita que explicaba el origen de un asunto que yo tenía que darle seguimiento hasta descubrir a dónde había ido a parar la plata. Aquí es más evidente, más claro cómo es la cosa, ¿no? Joyería Alarcón está en la 10404 West Flagler. Recuerde, 305-228-8899. Ahí están esperándolo para hacer su pulsera, su anillo, su dique y todo lo que necesite en joyería. Siempre lo encontrará en Alarcón. Si su problema es migratorio acá en los Estados Unidos, entonces el doctor Alfonso Oviedo Reyes en American Immigration Bureau está esperándoles en el 305-613-6409. El doctor Oviedo y su equipo encuentran soluciones donde los demás no encuentran. Voy a la pausa comercial y regreso con mi invitado José Miguel Vivanco. Los familiares de los presos políticos no hemos perdido la ruta. Primero es lo primero, y lo primero es la liberación de todos los presos políticos. No hay más tiempo, liberación para todos los presos políticos. Cada día que pasa, la salud de los presos políticos se deteriora más. Libertad ya.